Muy buenos días, querida Iglesia Cristo Rey. Bienvenidos todos aquellos que no forman parte también de nuestra comunidad y nos están sintonizando el día de hoy. Doy gracias personalmente al Señor por el privilegio que me da de compartir su palabra esta mañana. Y para esto, y sin más introducciones, quiero llevarlos a la palabra del día de hoy, la cual está ubicada en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Dice así la palabra del Señor. Es- y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Tomemos un tiempo para orar. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu Espíritu, Señor. Y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo esta palabra sea iluminada ante nuestros ojos y sellada en nuestros corazones. Muéstranos, Señor, las profundidades de lo que tú has dicho. Tu palabra es eterna, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra convierte el alma, tu palabra renueva nuestro entendimiento, Señor. Pedimos que en este tiempo, donde tu palabra será expuesta, hagas todas estas cosas en nosotros, des entendimiento a los sencillos y a los humildes, y nos alumbres, Señor, en tu camino. Pedimos que obres por medio de tu Espíritu Santo y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El, el día de hoy mi objetivo es mostrar a la luz de las Escrituras cómo aquel que comenzó en sus ovejas esta buena obra, cómo Dios mismo continuará esta obra en ellas hasta que sea completamente terminada en el día en que Cristo Jesús vuelva. Y para esto, a la luz del texto principal que leíamos en Juan capítulo 6, quiero considerar tres puntos principales. Primero de ellos es la voluntad del Padre. El segundo de ellos es la sujeción perfecta del Hijo. Y el tercer punto es el beneficio eterno para los creyentes. Esta sería la última predicación de esta serie de enseñanzas que hemos venido haciendo, las cuales hemos querido presentar, exponer para refrescar nuestra esperanza. En la primera enseñanza de esta serie considerábamos la muerte espiritual del hombre natural y cómo ésta deja fuera de su propio alcance la salvación. Lo que nos llevaba a la segunda enseñanza, en la cual debido a la incapacidad humana era necesaria la iniciativa divina y su intervención. Y allí Dios, por el puro afecto de su voluntad, escoge de los que estaban muertos en delitos y pecados espiritualmente para manifestarles su misericordia y traerlos para ahora ser hijos de Dios. Lo que nos llevaba a la tercera enseñanza de la serie, en donde Cristo era entregado para vivir, morir e interceder particularmente por aquellas ovejas que el Padre le había dado. Luego en la cuarta enseñanza de la serie consideramos que aquellas ovejas escuchaban efectivamente la voz del buen pastor, eran alimentados con este alimento de vida y eran traídos de manera efectiva de un estado de muerte espiritual a vida eterna al creer en Cristo. Y nuestra última enseñanza de esta serie abarca el asunto donde aquellas ovejas que habían pasado de muerte a vida ahora van a ser preservadas hasta el fin por el mismo poder de Dios mediante la fe y hasta alcanzar la salvación que ha sido preparada para ellas. Volvamos a leer nuestro texto. Dice así: esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Mi primer punto trata acerca de esta voluntad soberana, la voluntad del Padre.
Claramente el día de hoy podríamos decir muchas cosas acerca de la muerte de Jesús y eso es lo que el mundo ha hecho a lo largo de la historia. Desde la crucifixión de Jesús en la cruz, allá 2000 años atrás en adelante, vemos como todos los hombres, tanto incrédulos como creyentes, comenzaron a interpretar lo que allí ocurrió. Se ha discutido acerca de las razones, de las causas y acerca de los efectos y consecuencias de su muerte en aquella cruz. Y si bien hay versículos en la Escritura que a simple vista pudieran llevarnos a conclusiones erradas al respecto de esta escena de la muerte de Cristo, con respecto al propósito de esta muerte y a sus implicancias, basta con adentrarnos un poco más en las Escrituras para obtener mayor claridad y certeza acerca de las implicancias de la muerte de Jesús en la cruz para el mundo. Para entender correctamente lo que allí ocurrió, es necesario que interpretemos este evento en particular a la luz de la misma Escritura. Y en esta ocasión quiero especialmente tratar el asunto de la voluntad del Padre en todo esto. ¿Qué propósito tenía el Padre al entregar a Jesús para que muriera en aquella cruz? Es necesario considerar la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es la voluntad de un Dios soberano. Y su voluntad no es semejante a la voluntad humana, la cual pudiera entenderse como un simple anhelo de algo, pero sin tener el poder y la autoridad para llevar ese algo a cabo. Este tipo de voluntad del Padre está por sobre todas las cosas que conocemos humanamente. No solamente está ligada a lo que Él anhela según su propio carácter, como aquella voluntad, por ejemplo, que ha manifestado mediante su ley, la cual puede ser transgredida, sino que esta voluntad particular está inseparablemente ligada a lo que Él ha determinado hacer, a lo que Él ha hecho y a lo que Él efectivamente hará en el futuro. Esta voluntad divina no solamente se queda en el plano de un anhelo, como un deseo que no se lleva a cabo, sino que es llevada a cabo en un plano práctico, tangible, concreto, es puesta por obra allí y ejecutada de manera perfecta. Cuando consideramos la voluntad del Padre, no podemos olvidar que esta voluntad es el plan mismo de un Dios soberano. Y que siendo un Dios soberano, Él lleva a cabo su plan y Él mismo lo ha determinado y lo ha conocido desde antes, dirigiendo los acontecimientos de la historia para hacer todo cuanto su mano y su propósito había predestinado que sucediera. Él hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, según su propósito, el cual es inmutable, al igual que su propio carácter. Él, por medio de su palabra, obra efectivamente, estando sobre toda la creación y teniendo el poder y autoridad para hacerlo, y no habiendo nadie que pueda hacerle frente, Él hace toda su voluntad tanto en los cielos como en la tierra, en los mares y en los abismos. Y son sus planes los que prosperan y se cumplen por sobre todos los otros. En todo esto, ninguno de sus propósitos puede ser interrumpido o estorbado. Como bien lo resume nuestra confesión de fe de Westminster diciendo, Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Por mucho que los hombres hagan sus planes, a fin de cuentas es el Señor quien dirige los pasos de los hombres. Por mucho que los hombres tienen los dados de la suerte, a fin de cuentas es el Señor quien decide cómo estos dados caen. Aún lo más profundo en la voluntad
humana está sujeto a su voluntad. A la luz de la Escritura vemos cómo el corazón del hombre es como un canal de agua, como un río en las manos del Señor. Y así como Dios dirige el curso del agua hacia un lugar donde Él quiere, asimismo dirige el corazón de los hombres hacia donde Él mismo quiere. La voluntad del Padre que estamos leyendo es la voluntad de un Dios soberano. Y esa es la voluntad que está siendo llevada a cabo en aquella cruz del Calvario. Entonces, considerando esta voluntad soberana, volvamos a leer nuestro texto. Dice así: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Tenemos como primer punto la voluntad soberana. Mi segundo punto es la sujeción perfecta del Hijo. Y que en simples palabras podemos decir que Jesús estaba cumpliendo con aquella voluntad del Padre. Cristo mismo estaba voluntaria y obedientemente sujeto a esta voluntad soberana y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario y tenía el poder para llevar a cabo aquella obra. Jesús no descendió del cielo de manera independiente del Padre y con algunos propósitos personales o distintos a los del Padre, sino que todo lo que Él hacía era por iniciativa divina y mandamiento de su Padre, en amor y sujeción voluntaria a Él. Él mismo declaraba que Él buscaba hacer la voluntad del que lo envió, que su alimento era hacer la voluntad y llevar a cabo la obra de aquel que lo había enviado. El Hijo Eterno de Dios tomó la forma de hombre y habitó entre nosotros en un momento particular de la historia y con un propósito particular, el cual aquí vemos descrito como la voluntad del Padre. Y los acontecimientos desde su concepción hasta su resurrección no eran simples hechos fortuitos o al azar, sino que cada uno de ellos venía a ser el cumplimiento de lo anunciado por los profetas en relación al Mesías que había de venir a salvar a su pueblo. Y habiendo llegado este Salvador anunciado, el relato de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan van revelando cómo hasta los más mínimos detalles de la vida de Jesús estaban sujetos al plan soberano. En ciertos momentos, de hecho, querían arrestarlo y no podían por el simple hecho de que aún no había llegado su hora. En aquel entonces, el propósito por el cual Jesús había venido no había sido llevado a cabo. Por tanto, no podían hacer otra cosa que apuntara o atentara contra aquel propósito. De hecho, él mismo reconoce en algunas ocasiones que su hora aún no había llegado. Pero tal como ya dijimos, el Hijo vino para consumar la obra y voluntad del Padre. Por tanto, aquella hora le llegaría. Jesús sabía a lo que venía y también sabía y conocía lo que le sobrevendría. Y permítanme juntar simplemente varios textos de Juan y citarlos para mostrar con claridad esta escena. Acercándose el momento de la consumación del propósito por el cual el Padre había enviado al Hijo, Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora difícil. Si precisamente para afrontarla he venido. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado.
glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y estando en la cruz y habiendo llevado a cabo la voluntad del Padre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La obra que el Padre le había encomendado al Hijo, éste la llevó a cabo y de manera perfecta. El Hijo, mediante la sujeción a la voluntad del Padre y por la consumación de su obra, ha asegurado que todos los que el Padre le dio, es decir, todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él no pierda ninguno, sino que todos ellos tengan vida eterna. Y Cristo mismo los resucitará en el día final. Este era el plan desde antes de la creación del mundo y este era el plan que estaba siendo llevado a cabo a la perfección. No existe ningún tipo de fallo en todo este plan, ni tampoco existe un plan B para echar mano de él. Esto nos lleva al tercer y último punto de este breve sermón, el cual muestra el beneficio eterno y seguro para aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. El beneficio eterno para las ovejas. Una de las metas de esta obra divina es que en todas estas ovejas fueran consumadas las promesas de vida eterna. Estas promesas no eran una simple oferta que pudiera fallar o que dependiera de algo más incluso. Tampoco era la promesa de una vida temporal que estuviera en riesgo y pudiera perecer en algún momento. La duración de la vida eterna está manifestada por su mismo nombre, vida eterna. Y entonces, debido tanto al propósito inicial y acorde a la perfecta ejecución de esta obra divina, las promesas de Dios aseguran la vida eterna y no menos que eso, a todas las ovejas que el Padre le ha dado. Es un pacto que ha sido acordado dentro de la Trinidad y antes incluso de la fundación del mundo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde cada uno de ellos asume el rol que les corresponde para llevar a cabo todo el propósito divino. Las tres personas de la Trinidad obran en los escogidos, tanto en la vida como en la muerte, y de tal manera que los dirigen para que todos ellos lleguen efectivamente a esta meta sin que ninguno de ellos falte. Juan el Bautista menciona con claridad este tipo de vida que las ovejas reciben. Él dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y al decir que el que cree tiene la vida eterna, no está hablando de un futuro, sino que está haciendo referencia a un presente y de manera continua. La vida eterna ya es para el que cree y seguirá siendo porque es eterna. Para los que creen, la vida eterna no es algo que comienza luego de nuestra muerte física, sino que es una vida que ya poseen los creyentes y nadie ni nada se las puede quitar. Aquellos que creen y ya tienen vida eterna jamás perecen porque Cristo mismo ha dado su vida para que ellos no perezcan. Están en las manos de Dios y nada puede arrebatarlos de allí. Jesús mismo intercede para que la fe de ellos no falle, para que en este mundo sean guardados del mal y hasta el fin. Aquellos que han sido adquiridos por Cristo son guardados por el mismo poder de Dios mediante la fe que Él mismo les entregó y les ha dado al Espíritu Santo como un sello de garantía de que Dios mismo les dará aquella herencia que les ha prometido. Y asimismo les da testimonio con este Espíritu de que son ovejas del rebaño de Dios y que pertenecen a su redil. El alimento que Jesús da a los suyos es ilustrado como su agua, como su pan vivo, como su sangre y su carne. Y todo este alimento es un alimento que comunica vida eterna a los hombres. Por tanto, todos los que reciben aquel alimento
reciben vida eterna y no mueren jamás. El Padre le ha dado autoridad a Cristo sobre todo ser humano para que dé vida a todos los que Él le dio. Y el Hijo ha dado y dará efectivamente vida eterna a los que le han sido dados por el Padre. Por tanto, ahora teniendo este panorama de la voluntad divina, de la sujeción perfecta del Hijo y del beneficio eterno para los creyentes, volvamos a leer el texto de hoy en Juan 6, 39, 40, que dice así: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En la historia de la redención, aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo han de perseverar hasta el fin en la fe, porque será Dios mismo perseverando su obra en ellos. La perseverancia de los escogidos en esta fe salvadora habla acerca de cómo Dios preserva a los suyos y no de cómo los hombres mantienen en sus propias manos aquella salvación y fe. Ahora, es innegable que hay características claras y distintivas de aquellos que por la voluntad divina han pasado de muerte a vida. La Escritura los describe como aquellos que ahora disciernen espiritualmente las cosas espirituales, aquellos que oyen la voz del buen pastor, le creen, lo aman y lo siguen hasta el final. Son alumbrados por su palabra y le obedecen. Se arrepienten de sus pecados también y confían en Él para salvación. Son guiados y enseñados por el mismo Espíritu de Dios y han sido puestos para dar fruto, un fruto que permanezca, y aún son podados para dar más fruto. Sin embargo, quiero recordarles que todas aquellas cosas que pudiéramos enumerar son una consecuencia de la obra que Dios ha hecho en los suyos. La obediencia de las ovejas es una consecuencia de aquel pacto de gracia. Este es el resultado de la voluntad del Padre, la sujeción del Hijo y la aplicación del Espíritu Santo en los hombres. Y para tener claridad acerca de este asunto, recordemos las palabras de Dios allá en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, dice: entonces os rociaré con un agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Has preservado en aquella fe descrita en las Escrituras y aún dudas que estés verdaderamente seguro en las manos de tu Señor? Permíteme recordarte entonces las palabras del profeta Isaías, quien unos 700 años antes de Cristo afirma diciendo: Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y no hay quien pueda arrebatar a nadie de su mano, ni deshacer lo que Él ha hecho. Si has creído genuinamente en Cristo, yo no tengo problemas con afirmar que tu salvación está segura. Aquel que está en Cristo está seguro, pues la salvación es del Señor y Él es tanto el autor como el consumador de nuestra fe, quien no solamente la inicia, sino que también la perfecciona en nosotros. Hay dos cosas que el apóstol Pablo estaba convencido. Él estaba convencido de que si Dios había comenzado en nosotros la buena obra, Él la perfeccionaría hasta el día final,
También estaba convencido de que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni nada, ni ninguna cosa, ni ángeles, ni demonios, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, nada nos podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De esto estaba convencido. Y al hablar de la seguridad de la salvación y de la perseverancia o de la preservación de los escogidos de Dios, es mi anhelo traer paz, consuelo y esperanza a todos aquellos que están perseverando en esta fe por la gracia de Dios. Pero cuidado, hay una cosa que no quiero hacer. Y esto es traer una falsa esperanza a aquellos que se engañan a sí mismos. Y de ellos también hablan las Escrituras. Aquellos que se contentan con escuchar la palabra de Dios, sin embargo no la ponen en práctica. Y por eso hago esta advertencia. Recordemos que a fin de cuentas, hasta el día final, el trigo crecerá con la cizaña, las ovejas pastarán con los cabritos, y habrá en medio de nosotros algunos que no son de nosotros. Por tanto, el llamado de Dios es que cada uno se examine a sí mismo y se pruebe a la luz de las Escrituras si está en esta fe. Si miramos nuestra vida, ¿qué podemos decir? Martín Lutero en un momento determinado al parecer dijo, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Cristo y vi imposible perderme. Nuestra esperanza no está en nuestras propias capacidades y claramente vamos a desesperar y angustiarnos si miramos nuestras propias vidas. Si yo miro mi pasado, hay hechos vergonzosos, hay cosas que me gustaría nunca haber cometido, hay cosas que hasta el día de hoy me pesan, hay pecados que hasta el día de hoy cometo, hay un sinfín de cosas que lo más probable es que Satanás va a tomar para acusarme. No solamente delante del Señor, sino que día a día acusar a mi conciencia de que yo mismo he transgredido la ley. Sin embargo, la esperanza del Evangelio radica en la obra y la persona de Jesucristo, en aquella buena voluntad del Padre, en aquella perfecta sujeción del Hijo y en aquellos beneficios que proceden de la obra trinitaria para aquellos que creen. Así como Lutero, si miro mi vida, claramente veo imposible salvarme, pero por otro lado, si miro a mi Salvador, veo imposible perderme. ¿Tienes dudas acerca de tu salvación? ¿Tienes dudas acerca de que la sangre de Cristo sea eficaz para lavar todo pecado y guardarte hasta el final? Él ha sido el que ha comenzado la buena obra en nosotros y Él ha sido quien la perfeccionará hasta el final. Por tanto, queridos hermanos, quiero animarlos esta mañana a que puedan esperar en esta esperanza que el mismo Cristo nos ha dado, que ha sido revelada a lo largo de los siglos. El triunfo del Cordero, el triunfo de la simiente de la mujer frente a la simiente de la serpiente, el triunfo de nuestro Señor sobre nuestro pecado. Queridos hermanos, nosotros perseveraremos en esta fe porque Él nos hará perseverar por su gracia. Tenemos una confianza segura. Muchos han hablado y mal hablado de aquellos que dicen que el que es salvo es siempre salvo. Y yo no tengo problema con que deformen la verdad, porque al final pueden hacer eso con todas las verdades que aparecen en la Escritura. El problema no está con lo que pueda malinterpretarse de las doctrinas de la Biblia, puesto que todas ellas pueden malinterpretarse. A la luz de las Escrituras podemos afirmar que aquel que ha sido salvo será siempre salvo, porque el Dios que ha amado con amor eterno perseverará en su obra y propósito eterno para aquellos que desde antes de la fundación del mundo ha escogido para que estén por la eternidad con Él.
queridos hermanos, tenemos una esperanza segura. Los invito a que leamos nuestro texto nuevamente para que estas palabras sean selladas en nuestro corazón. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vemos la voluntad de un Dios soberano, vemos la sujeción perfecta del Hijo, y por tanto, como consecuencia, vemos el beneficio eterno para aquellos que creen en Él. ¿Tenemos acaso algún motivo para dudar de nuestra salvación? Oremos. Padre, damos gracias por el amor eterno con el que nos has amado, desde antes de todas las cosas hasta la consumación y más allá de todas las cosas. Pedimos que traigas esta seguridad a los que tú has llamado según el puro afecto de tu voluntad. Y también que remuevas los corazones de aquellos que se han venido engañando con una falsa esperanza, sin una fe genuina en ti. Trae el arrepentimiento a los hombres, tráelos a la vida eterna, tráelos a creer en ti, Señor. En ti está el poder y por eso estoy predicando esta mañana, porque tú eres poderoso para salvar, para dar vida y para preservar a los tuyos hasta el fin, hasta que reciban todas las cosas que tú has prometido. Cuán hermoso es tu nombre, Señor. Cuán grande es tu poder. Cuán gloriosa es tu obra para salvar a los pecadores. De principio a fin, la gloria es tuya porque la obra es tuya, Señor. Damos gracias por esto y queremos alabar y exaltar tu nombre. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén.